Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndoles esta maravillosa lección. Estamos en un trimestre, el último del año, y estudiando lecciones de Josué acerca de la fe. Y hemos entrado a la lección número 5. Esta lección número 5 dice, Dios pelea por ustedes. Así es que vamos a ver de qué trata este Dios que pelea por ustedes. Esta lección que vamos a estudiar en este trimestre, en esta semana, y dice que todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Josué 10:42. El libro de Josué contiene algunas escenas inquietantes. El concepto de la guerra por orden de Dios, que un grupo de personas reciba y ejecute el mandato divino de destruir a otro, plantea serios interrogantes. El tema de la guerra por orden divina en el Antiguo Testamento es desafiante. Dios aparece en el Antiguo Testamento como el Señor soberano del universo. Por lo tanto, todo lo que sucede debe de alguna manera estar relacionado con su voluntad, directa o indirectamente. En consecuencia, la pregunta, ¿cómo puede Dios permitir estas cosas?, resulta inevitable. Vimos la semana pasada que Dios mismo está involucrado en un conflicto que es mucho mayor que cualquier guerra o batalla librada en la historia humana, un conflicto que impregna todos los aspectos de nuestras vidas. También vimos que los acontecimientos de la historia bíblica y secular solo pueden comprenderse plenamente a la luz de este conflicto. Esta semana continuaremos explorando la complejidad de las guerras aprobadas por Dios, las limitaciones y condiciones que las rigen, y la visión final de la paz ofrecida por los profetas del Antiguo Testamento y las implicaciones espirituales de tales guerras. Así es que vamos a escudriñar, vamos a ver qué es lo que nos está tratando de decir Dios a través de estas lecciones que encontramos acá en Josué. Comprender la guerra que llevó a Israel a tomar posesión de la tierra de Canaán no es un asunto fácil, y no, definitivamente no lo es. Al igual que nunca fue el propósito de Dios que existiese el pecado, tampoco lo fue que existiese la guerra. Entonces, ¿por qué la muerte de tantas personas? ¿Puede ser considerada santa esa guerra? Para poder entender algo de ese problema, debemos ahondar en el concepto bíblico de la guerra y en los valores morales que estaban en juego en ese momento crítico de la historia. Y esta semana estamos leyendo o estudiando, mejor dicho, las siguientes áreas. Una cuestión de iniquidad, una cuestión del pecado, ¿verdad? Una cuestión de justicia, que se haga justicia. El concepto bíblico de la guerra, que se refiere a la Biblia cuando hablamos de guerra. Destruidos por la elección propia, posiblemente son propias elecciones que hemos tomado, ¿verdad? Y buscar la paz. ¿Cómo se busca esa paz? Una cuestión de iniquidad, vamos a entrar ahí, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Génesis 15:16. Y me llamó mucho la atención, mis queridos, mientras estudiaba esta lección, esta área, así que vamos a dedicarle un tiempo, ¿verdad? La arqueología ha revelado que la religión de Canaán era exactamente lo que la Biblia dice. Miren lo que era. Era hechicería, adivinación, comunicación con los muertos, espiritismo y sacrificio de niños, allí en Deuteronomio 18:9 al 12. Mis queridos, simplemente de ver estos actos que se están llevando a cabo, ya sabemos que no estamos viviendo una vida a tono con Dios. Y si esta es la vida que llevamos, obviamente tiene que haber alguna rectificación. A esto hay que añadir el rito de la prostitución sagrada, que desagrada dice allí que no tenía bien poco, practicada tanto por sacerdotes como por sacerdotisas. Aunque estas prácticas ya eran comunes en el tiempo de Abraham, Dios les concedió más de 400 años de tiempo para que rectificasen su conducta. Y mis queridos, así como Dios le dio tiempo para que rectificasen su conducta, así nos da tiempo para rectificar nosotros mismos nuestra forma de ser. Y dice que finalmente había que poner fin a estos ritos aberrantes que rebajaban la moralidad de las personas y fomentaban toda clase de vicios. El exterminio de los cananeos evitaría, al menos durante un tiempo, la degradación moral de la humanidad.
Mis queridos, ustedes solamente imagínense el pueblo de Israel, un pueblo de dura servia, estabilizarse con los cananeos, con los amorreos y seguir el estilo de vida que ellos tenían. No hubiera existido una nación elegida por Dios, porque el pecado hubiera tomado lugar. Y mis queridos, esto sucede a diario, a menudo con nuestra vida diaria. Una cuestión de justicia. Vamos a ver qué justicia estamos hablando. Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tensará el arco. Salmos 7, 11 al 12. El amor y la justicia son la base del carácter de Dios. Esto hace de Él un juez justo e imparcial que aplaza el castigo con el fin de que el pecador se convierta, pero que no tolerará el mal para siempre. Y queridos, esto lo sabemos claramente. Dios no acepta el pecado, Él acepta el pecador. Y si acepta el pecador, está en nosotros el poder arrepentirnos, el poder dar marcha atrás a nuestros errores, rectificarlos y caminar en pos de Dios. La guerra para conquistar Canaán no se realizó por motivos imperialistas, no, sino por la orden divina de ejecutar el castigo que sus inicuos habitantes merecían. Ellos habían acarreado todo esto a sus vidas. Por lo tanto, había llegado el momento, como dice allá, Dios afilaría la espada y tensaría el arco. El deseo de Dios era establecerse en ese territorio un gobierno justo que fuera ejemplo a todas las naciones, motivándolas a elevar sus conceptos morales y conseguir así un estado de paz y una justicia a nivel mundial. Deuteronomios 4, 5 al 6. Y puedes ver allí el propósito crucial de Dios era ese. Como guerrero y juez, Dios se compromete a implementar, estabilizar y mantener el imperio de la ley, que es el reflejo de su carácter. Y mis queridos, él siempre quiere establecer su carácter en nuestras vidas. Está en nosotros dejar que Él pueda estabilizar ese carácter en nuestra vida, en nuestros corazones. El concepto bíblico de la guerra entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y tú los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Deuteronomio 9, 3. Bíblicamente, mis queridos, las guerras debían limitarse a situaciones específicas y eran definidas por Dios mismo. Estas son las normas que regían la guerra autorizadas por Dios. Y miren estas normas, también me llamaron mucho la atención. No se permitía un ejército profesional. O sea, no había un ejército preparado de tantos soldados. Estos son los ejércitos y ahí todos armados. No, los soldados no recibían paga y en ocasión ni siquiera podían tomar botín. Imagínense, solo se permitía guerrear por la conquista o defensa de la tierra prometida en ese momento histórico y particular. Eran dirigidas por profetas inspirados por Dios, esos profetas como Moisés, Josué. Ellos dirigían estas guerras. Se exigía preparación espiritual antes de la batalla. Siempre se llamaba a la nación a que entrara en ayuno, oración y preparación. Y el israelita que no cumpliese las normas de la guerra era tratado como enemigo. Imagínense, un israelita se desviaba de las normas, era enemigo del país. Y en muchas ocasiones Dios intervino directamente en la batalla, y eso lo vemos a lo largo de todos los estudios de la Biblia, cómo Dios en- era el que intercedía en estas batallas, ya sea por medio de ceguera o diferentes formas, el mar, etcétera, para destruir al enemigo, destruidos por elección propia. Hay razones a veces en que la persona decide hacer su propio disparate o su propio error y esto lo lleva o le acarrea condiciones de destrucción, destruido por elección propia. Y dio pues Josué toda la región de la montaña del Negev, de los llanos y de las laderas y todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado en Josué 10:40. Todo el territorio de Canaán fue declarado anatema, es decir, dedicado a la destrucción. Todo ser vivo debía morir. En Deuteronomios 20, 16 a 18 y Josué 10:40. Los destinados a la destrucción que obedecieran a Dios podían vivir, por ejemplo, aquellos como Rahab, que ella decidió obedecer. Sin embargo, habían también excepciones. Los israelitas que desobedecieran a Dios debían morir, por ejemplo, Acán, que tomó del botín y lo escondió.
Ante Dios, cananeos e israelitas eran vistos de la misma forma, imparcialmente. La diferencia consistió en que unos decidieron empecinarse en su rebelión contra Dios y otros decidieron obedecerle. Ahora, la decisión sigue siendo nuestra. Cuando Jesús venga, seremos salvados o destruidos por nuestra propia elección. Mis queridos, la decisión que tú tomas, el acto que tú dices, este es el que yo quiero hacer, yo quiero ser de esta forma, no quiero seguir lo que Dios me dijo, tú has tomado tu propia destrucción. Si tú decides obedecer a Dios, tú has tomado tu salvación. Veamos buscar la paz. Y mis queridos, esto me gustó bastante porque entre toda cosa, entre toda lucha que tenemos, busquemos la paz. Haremos que la paz te gobierne y que la justicia te rija. Isaías 60:17. A Jesús se le llama el príncipe de paz en Isaías 9:6. Vino a traer paz y reinar en paz en Juan 14:27 y Isaías 60:17. Pero hasta que su reino de paz sea una realidad, permanecemos en un territorio en guerra, inmerso en el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Mis queridos, tenemos una batalla acérrima contra el enemigo. Él quiere destruirte, él quiere acabar contigo, quiere destruirnos, no nos quiere dar paz. Él lo que quiere es hacer que tú y yo caigamos ante los pies de él y necesitamos buscarle a Dios de todo corazón. Cuando el ejército sirio sitió a Dotán para apresar al profeta Eliseo, este no pidió a Dios que el ejército celestial que le rodeaba destruyese a los sirios. En lugar, Eliseo pidió llevar al cegado ejército sirio hasta Samaria para una vez allí conseguir la paz entre las dos naciones en guerra. Y esto lo encontramos en Segunda de Reyes 6:12 al 23. Este es el ejemplo que Jesús nos enseñó. Buscar siempre la paz en el conflicto, vencer al mal con el bien, en Romanos 12:20 al 22. Mis queridos, estamos llamados a buscar la paz ante toda cosa, sobre toda cosa. Buscar la paz debe ser lo más importante y busquemos la forma de poder acercarnos más a nuestro Dios. Mire lo que dicen Patriarcas y Profetas, página 466. Dice, la destrucción total de los habitantes de Jericó no fue sino el cumplimiento de las órdenes dadas previamente por medio de Moisés. Con respecto a las naciones de los habitantes de Canaán, muchos consideran estos mandamientos como contrarios al espíritu de amor y de misericordia ordenado en otras partes de la Biblia, pero eran en verdad dictados por la sabiduría y bondad infinitas. Dios estaba por establecer a Israel en Canaán para convertirlo en una nación y un gobierno que fuera una manifestación de su reino en la tierra. No solo había de ser los israelitas herederos de la región verdadera, sino que habían de difundir sus principios por todos los ámbitos del mundo. Los cananeos se habían entregado al paganismo más vil y degradante, y era necesario limpiar la tierra de lo que con toda seguridad habría de impedir que se cumplieran los bondadosos propósitos de Dios. Y leemos, como en el caso de todo el contenido bíblico, conocer el contexto y los antecedentes de algo resulta crucial. Según hemos visto, el conflicto cósmico y la figura de Dios como juez son cruciales para entender las guerras libradas por el pueblo de Dios contra los cananeos. Dios es lento para la ira. Dio un tiempo de gracia a las naciones impías para que pudieran llegar a familiarizarse con él y su carácter. Y de acuerdo con la luz dada, fue su condenación porque rehusaron recibir la luz y eligieron sus propios caminos antes que los caminos de Dios. Dios dio la razón por lo cual no desposeyó inmediatamente a los cananeos. No se había colmado de iniquidad de los amorreos. Debido a su iniquidad, gradualmente se habían colocado en el punto en que no podían actuar más la tolerancia de Dios. Serían exterminados hasta que no se llegara a ese punto y se colmara su iniquidad, se pospondría la venganza de Dios. Todas las naciones tuvieron un periodo de tiempo de gracia. Las que invalidaron la ley de Dios se hundieron más y más en la impiedad. Los hijos herederos
o los hijos heredaron el espíritu rebelde de sus padres y se portaron peor que ellos hasta que los alcanzó la ira de Dios. Y el castigo no fue menor por haber sido postergados. Así es que, mis queridos, allí podemos ver claramente que Dios tiene que actuar de cierta forma para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados y que no solo es compasivo y tarde en ira, nos da tanto tiempo para que tú y yo podamos decidir hacer la voluntad de nuestro Dios y nos llama a instante, a cada minuto, para que nos arrepintamos de nuestro caminar. Oramos. Amante Padre que habitas en el alto de los cielos. Te damos las gracias porque tú quieres que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Te pedimos dirección, pedimos que te quedes con nosotros. Ayúdanos, Señor, para poder ponerte a ti en primer lugar en nuestras vidas, a apartarnos del pecado, a humillarnos a ti y a servirte. Quédate con nosotros y, Señor, que pueda ser para nosotros una oportunidad nueva cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, en esta portada te presento que me puedes buscar en diferentes plataformas, tanto en YouTube, busca, allí pones mi nombre, Joseph Class. En Spotify puedes buscarme también en podcast, iHeartRadio y Amazon Music. En su buscador, escribe lección de escuela sabática, comentario, y allá vamos a aparecer nuevamente. Entonces, te puedes suscribir a las diferentes plataformas, a YouTube, y de esta forma compartir esta lección para que pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mis queridos, Dios te bendiga, Dios te guarde.